Tristes guerras. Eduardo Bazo. Eduardo Bazo es un gran director, un gran hombre de teatro, y fue una propuesta del Festival de Mérida que hablaba, pues, Tristes Guerras hablaba de que lo que nos ocurría con la guerra de Irak era algo que le estaba ocurriendo al mundo desde que el mundo es mundo. Ya lo habían dicho los griegos, los romanos, lo había dicho todo el mundo, y era un espectáculo en el que se explicaba a los espectadores que lo que veían por la televisión era una cosa que estaba en los libros de historia, pero en los libros de historia clásica, de historia grecorromana. Es decir, no le gustó al Ayuntamiento de Mérida. Con eso no quiero hablar más del tema. Dejemos que los silencios hablen solos. No le gustó a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Mérida. No le gustó, pero no le gustó, de tal manera que recuerdo además que una persona del Ayuntamiento de Mérida le pegó el día del estreno tal bronca a una de las responsables del festival por haber programado esa pieza que se desmayó. Joder. Y yo en el fondo lo pensaba y decía, pero si lo que estamos haciendo es teatro, si no estamos arengando a la gente, les estamos explicando que las guerras siempre se producen de la misma manera en la Grecia clásica, en la Roma imperial, en las guerras mundiales y en esta guerra en la que estamos metidos. Sin quererlo encima, entonces. El precio. Otegi. Juan José Otegi es una de las personas más importantes de mi vida y después de haber trabajado bastante con él en muchas obras y tal, aparte de ser el protagonista de la única obra de teatro que yo he dirigido, que es Visitando al Señor Green, Otegi es una de las personas más importantes que yo he conocido en mi vida. O sea, una de las cosas que tengo que agradecerle a mi oficio es haber conocido a Otegi. Plataforma. Vieito. Romper tabúes, jugarte la vida. A pecho descubierto. El teatro a pecho descubierto. Solos. Solos no. Es una pequeña pieza, nos aparecía en la biografía de la web, nos aparecía Solos. Pues no sé qué es. Bueno, la retomaremos. Lo veremos después. Pues no lo sé, no. Solos no, yo no he hecho nada que se llame Solos. O sea, algún corto o alguna ¿Puede historia, ser algún corto? Puede ser, pero no lo recuerdo. La nit de los poetas. Eso es una maravilla. Una maravilla. El Festival Grec de Barcelona hacía unas piezas que llamaba Las Perlas del Grec, y una de ellas fue La nit de los poetas. Lo dirigía Pere Francesc, recientemente fallecido, y gran amigo al que he hecho mucho falta. Era una maravilla para un solo día, además. Era de esos ejercicios dramáticos que no son para temporada, son para hacerlos una o dos veces nada más, y entonces tienen un recorrido y una manera de hacerse muy especial. Me gusta mucho hacerlo. Visitando al señor Green. La primera vez que dirijo teatro, la primera vez que me tengo que ver en un teatro sin mí dentro. Como el chiste del de Bilbao, que está ahí en el monte y se encuentra un amigo y dice, ¿qué haces aquí? Y dice, aquí viendo Bilbao sin mí. Pues eso es lo que tenía que hacer yo en Visitando al señor Green, ver la pieza sin mí. Y como te decía, con Juanjo y con Pera Ponce, y fue una maravillosa experiencia que espero que se repita pronto, pero no antes de terminar Cuéntame. Porque dirigir una obra de teatro requiere una implicación de un 100% y tener la cabeza totalmente liberada para dejarse llevar un poco por las propuestas que te hacen los compañeros que tienes en el escenario, o sea, tus actores. ¿Se vería capaz de dirigirse a sí mismo, de contenerse a sí mismo? Podría ser, pero prefiero que me dirijan otros, ¿eh? Llegados a este punto, tuvimos de invitada a Elisa Matilla, la actriz Elisa Matilla, que nos dejó una pregunta para Juan Echanove. Ella vio Visitando al señor Green y ella habla de cuándo le veríamos otra vez meterse en la dirección y producir un proyecto, y si tenías ya alguno en mente, ¿no?, a colación de todo esto, aparte de que se retome finalmente después de Cuéntame. Sí, y que se pueda contar, claro.
Mira, hay un proyecto, que no sé cuándo podremos llevar adelante y tal, pero es un proyecto hace mucho tiempo, de poner en escena una obra inglesa que es, bueno, hay una adaptación cinematográfica que recordará a todo el mundo de Alec Guinness, que era El Quinteto de la Muerte, y es una obra que a mí me gustaría dirigir. Tienes Twitter. Sí. Cierto, que nos seguimos además mutuamente. Es @JuanEchanove. Sí. Bien. Si pudieras ahora coger ese mismo Twitter y mandarte un mensaje al Juan Echanove del tercer curso de Derecho, aquel jovencito que empezaba en la compañía vocacional de Carlos III de San Lorenzo del Escorial, ¿qué le dirías a ese jovencito? Merece la pena ser actor. No desesperes, merece la pena ser actor. No esperes nada de esta profesión, dáselo todo, pero no esperes nada de ella. Y si tuviera la oportunidad de hacerle una pregunta al Juan Echanove de tal día como hoy, el año que viene, ¿qué le preguntaría en ese tuit? ¿Cambiarías algo? Buena pregunta. Haciendo reflexión, ¿cambiaría algo, si tuviera la oportunidad de cambiar algo en su vida, un solo suceso, digo profesionalmente, ¿cambiaría algo de lo que ha hecho? Sí. Los 30 y tantos años que me he pasado fumando, no hubiera fumado. Eso lo tengo muy claro. Lo tengo muy claro. Me ha costado entenderlo. Pero una de las mayores esclavitudes y de las mayores tonterías que puede hacer un actor es fumar. Es una gilipollez, pero no sé, es decir, es algo que afecta tan gravemente a lo que uno necesita para luego poder trabajar, altera tanto, que si yo pudiera cambiar algo de mí, me repetiría tal como soy, pero sin fumar. Que sí y que no. Sacrificaría por triunfar, aunque triunfar ya lo ha hecho, claro está. Yo decir, por triunfar, porque vayan las cosas bien, yo lo que pongo es toda mi capacidad y todo mi empleo, toda mi fuerza. Ahí está. Toda mi fuerza. ¿Y qué no sacrificaría nunca? Nunca. Mi manera de pensar. ¿García Gallo? ¿Le suena ese nombre? ¿Cómo entraron los vándalos en España? En un examen. Tú decías, el libro de historia del derecho de García Gallo eran 2 tomos negros de 1000 páginas, papel y biblia, que había que sabérselo de memoria para aprobar la asignatura de historia del derecho. Había gente en quinto de derecho que todavía tenía colgada la historia del derecho de primero con García Gallo. Se decían, incluso había una leyenda urbana, no sé yo si sería verdad o no, que hasta se cargó en todas las convocatorias a su hijo y tuvo que cambiar de universidad, ¿no? Esas cosas se contaban de García Gallo. Pero yo recuerdo eso, ¿cómo entraron los vándalos en España? Y entonces tú decías, entraron los vándalos en un pueblo, los Pirineos, tal, los que no sé cuántos, tal, una explicación ahí, tal, fuera. Suspendido, había que poner solamente en sucesivas oleadas, porque lo ponía, y además luego ibas al libro y decía, los vándalos entraron en España en sucesivas oleadas. ¿Qué supone la carrera? Creo que era muy buen catedrático. Sí. También es verdad que yo la carrera de Derecho, desde el primer día no me vi, yo ahí, no me veía. ¿No? Aguantó 3 años. Sí, pero bueno, aguanté, exactamente. Pero creo que era buen catedrático, pero creo que era bastante mala gente. En todo caso, no sé si mala gente, en todo caso que era un tío enormemente estricto, era un suspendedor nato, y yo no sé si eso es bueno o malo. ¿Qué supone en la carrera de Juan Echanove, Álvaro Custodio, José María Escribano, Óscar Peña y Lourdes Ortiz? Wow. Digamos, los primeros, hablaré primero de Lourdes. Lourdes Ortiz es la mejor profesora de Historia del Arte que yo he tenido en mi vida. Y era una profesora de la Escuela de Arte Dramático. Las clases de Lourdes Ortiz eran las mejores clases a las que yo he asistido, incluso dentro de la Escuela de Arte Dramático. Era más importante escuchar a Lourdes Ortiz hablar del arte que incluso que escuchar al profesor de interpretación hablar de interpretación. Era la leche. Lourdes era de las mejores profesoras que yo he tenido en mi vida. Y luego Álvaro, Isabel Richard, su mujer, José María Escribano, Óscar Penas, pues son, digamos, los que se inventaron aquella compañía vocacional de actores de Carlos III de Escorial,
y digamos fue el paso intermedio entre el teatro como ocupación estudiantil a la profesional, ese paso intermedio que era lo vocacional aquello, ¿no? Pero hacíamos obras muy buenas. Hicimos el Patio Monipodio, Pasos de Lope de Rueda, el Entremés de los Romances, estrenamos la única obra, o la primera obra que se ha puesto en escena de Pedro Salinas, que se llamaba Los Santos. Era un hombre que venía de la barraca y que venía de la Institución Libre de Enseñanza, exiliado en México, de los primeros que volvieron, o sea, de los que volvieron del exilio y emprendieron un proyecto, y este hombre emprendió un proyecto pues con unos actores de allí, del Escorial, ¿no? Fue fantástica aquella época. Haciendo un guiño a su personaje de Cuéntame, hace unos días nos dejó la figura de Santiago Carrillo, don Santiago Carrillo. Y es triste ver cuando uno de los pilares de nuestra democracia sí se valora y se denosta a la vez. ¿Cree que ha sido justa la historia de España con Santiago Carrillo? Somos un país en el que lamentablemente solamente te reconocen, o se te reconoce de una manera, en toda tu dimensión cuando te has muerto. Para ser reconocido de verdad hay que morirse. En vida es muy difícil que se reconozca el valor de la gente. Yo creo que, desde luego, la figura de Santiago Carrillo es básica en la transición democrática porque, de alguna manera, Santiago Carrillo representa la reconciliación nacional. Si no hubiese sabido Santiago Carrillo ver con sentido de futuro o lo que iba a ser a partir de entonces la convivencia española, no se hubiera podido llevar a cabo este proyecto de democracia, no se hubiera podido. Santiago Carrillo representaba todo un legado de la izquierda española. El Partido Comunista de España era quien vehiculó o quien vertebró de alguna manera la oposición al régimen. Una vez que murió Franco empezaron a salir una serie de tendencias de partidos socialistas, millones de partidos socialistas, acuérdate, eran en épocas en las que partidos satélites. A las elecciones se presentaban 90 y tantos partidos, una barbaridad, una cosa. Pero el Partido Comunista de España era el que de alguna manera tenía que renunciar a muchas cosas para que la democracia pudiera llevarse a cabo, fundamentalmente a una. De alguna manera a la República, a los emblemas de la República, y aceptar que esto era una monarquía constitucional. Vamos, esto es Carrillo. Sí, señor. ¿Existe el proyecto ideal en televisión? ¿Existe el proyecto perfecto? ¿En cuanto a proyecto de televisión o en cuanto a proyecto de ficción dentro de una televisión? Exactamente, el proyecto de ficción. No sabe nadie eso. No sabe nadie. Y además, los mayores éxitos de la televisión, siempre, creo yo, a los protagonistas nos ha pillado, es decir, cuando ha ocurrido, de sorpresa. Tener un éxito en televisión es muy complicado. Muy complicado. Y mantenerlo en el tiempo, casi es de locos. ¿Juan se cree los shares de televisión? ¿Conoce otro alguien que tiene un aparatito de esos 16.000? Sí, conozco uno. Yo realmente conozco uno. Una persona sí que yo un día estuve en casa de un amigo mío, tenía un share, tenía un medidor de audiencia. Pero al final el share es una cosa que son unas reglas del juego que los productores y las cadenas establecen entre todos como para poder establecer una serie de baremos de cara a lo que era antes la venta de la publicidad. Correcto. O sea, para mí, un share sin publicidad no tiene sentido. Sí. No, porque en el fondo además, es decir, que los niveles de calidad, hay cosas de tanta calidad que no gustan a todo el mundo, que en el fondo no. ¿De qué te sirve entonces? Yo he participado en series que por tener 4 millones de audiencia los han quitado, 4 millones, Si tú ahora tienes un producto que tiene 4 millones... Matan por él. No, 4 millones. ¿Por 4 millones? Por 4 millones mato hasta yo.